Martes 23 de mayo. Capítulo 5. Aquella mañana de martes el cielo había amanecido encapotado. La noche anterior no había sido como hubiera cabido esperar teniendo en cuenta el mes en el que nos encontrábamos. Por el contrario, se había parecido más a una fría y angustiosa noche de enero. La fuerte tormenta y el vendaval que azotó aquella ciudad costera al suroeste de Andalucía, la tuvo despierta toda la madrugada. La excitación y la incertidumbre de lo que la esperaba la mañana siguiente, contribuyó de forma definitiva impidiéndola conciliar el sueño. Mati se había quedado en el apartamento con la chica. Pasaron la tarde-noche juntos, ya que hoy martes, tendría libre en su trabajo, y aprovecharía para salir temprano hacia aquella localidad de la costa malagueña. Era un pueblecito, a orillas del mar Mediterráneo llamado Vista del Mar. Tenía 6.000 habitantes, y ya en esta época del año estaba bastante concurrido, en su mayoría de extranjeros, que disfrutaban de una segunda vivienda en aquella zona andaluza. La pareja se introdujo en el automóvil para emprender el viaje. Alrededor de 150 kilómetros de carretera les aguardaban hasta llegar al mismo. La radio estaba encendida y daban datos precisos sobre la masacre en la estación de trenes. Ya habían pasado 2 días del incidente y las autoridades y la prensa disponían de más información al respecto. El asesino era un trabajador de hostelería. Un sencillo camarero que entró en aquel convoy asesinando a 13 personas sin motivo aparente alguno. Con un cuchillo de grandes dimensiones había degollado y apuñalado a los usuarios de aquel vagón, sin discriminar a nadie por motivos de raza o sexo. Su objetivo fue todo aquel que estuviera en aquel fatídico lugar. Este último se había quitado la vida a continuación, seccionándose el cuello una vez había acabado con todas las personas de ese coche. Ignoraban por qué había actuado de esa manera. Simplemente salió del establecimiento donde trabajaba y se dirigió hacia la estación para cometer la carnicería. El boletín radiofónico daba detalles de la identidad del asesino. Manuel Rivero era su nombre, divorciado y con 2 hijos pequeños. Sus conocidos y amigos no podían creer que hubiera podido hacer algo como aquello. Estaba deprimido desde hacía un tiempo por la separación de su mujer, pero eso no era motivo para matar a toda esa gente, sus allegados no salían de su asombro. Había perdido completamente la cabeza para llegar a cometer una locura así. El bar-restaurante donde trabajaba estaba ubicado en una localidad muy cercana a la capital. Pies Montes, a escasos 2 kilómetros de Madrid. El establecimiento llamado Restaurante El Viajero estaba en el centro de la ciudad. La pareja escuchaba atentamente al locutor del boletín que desgranaba la apocalíptica historia de aquella masacre. «Dios, qué loca está la gente», exclamó Mateo. «¿A mí me lo dices?», dijo en tono irónico. «¿En serio los viste, Laura?», le preguntó sin llegar a creérselo del todo. «Sí, Mati, lo vi y fue horrible, todas esas personas muertas y toda esa sangre. Incluso pude olerla. Fue terrorífico», apostilló. «¿Viste al asesino cometer los crímenes?». «No, solo los cuerpos ensangrentados», le respondió. «¿Y qué crees que significa? Quiero decir, ¿por qué tu hermana está avisándote de todo esto?», preguntó sin poder evitar sentirse un imbécil por decirlo. «No lo sé, eso es lo que intento averiguar». El coche del muchacho salía de los límites de la localidad en ese momento, para coger la autovía que les llevaría hasta la provincia de Málaga. La carretera estaba bastante animada con una multitud de vehículos que circulaban por ella. Viajaban en un monovolumen de color gris plata, prácticamente nuevo. Minda les había llamado momentos antes para informarles de su partida hacia el destino convenido. Tardaría unas 3 horas en hacerlo. La pareja llegaría antes, ya que estaban más cerca de aquella localidad costera. El sueño comenzó a apoderarse de la joven con los vaivenes del camino. Sus párpados empezaban a pesarle más de lo habitual, aunque luchaba contra el cansancio para no dormirse. «¿Sabes, Mati? No hacía un viaje en coche desde», no acabó la frase. «Sí, lo imaginaba. Tranquila, poco a poco», la consoló. «¿Qué tendrá ese hombre que ver con todo esto?», se preguntó en voz alta. «¿Ese tal Brian Crowley?», dijo Mateo. «Sí. Eso vamos a averiguar», dijo el joven. «Espero que nos reciba y quiera hablar con nosotros», apostilló Laura. «Duerme un rato, cariño», le sugirió Mateo. «Aún queda un largo camino por delante». Laura finalmente sucumbió al cansancio y dejó de pelear con sus párpados que acto seguido se cerraron. Roberto Minda había salido de Isla Bella hacía algunos minutos. Le quedaban por delante casi 350 kilómetros hasta llegar a la localidad, donde había quedado con la pareja. En su mente iba repasando todo lo que estaba aconteciendo con la chica, y aunque le costaba trabajo creerla en toda esa historia referente a los sueños, quería ver hasta dónde llegaría todo esto. Seguidamente estaba imaginándolo, interpretando unas simples pesadillas convirtiéndolas en una trama siniestra. Aunque había 2 detalles que le tenían profundamente intrigado. Esa marca en el escritorio y ese hombre al que según ella debía buscar. Lo más seguro es que en el subconsciente de Laura ya tuviera esa información. No olvidaba que era muy aficionada a los temas ovnis, y devoraba cada revista y cada programa que trataban estos asuntos. Pero lo verdaderamente intrigante, lo que hacía que se hubiera embarcado en toda esta odisea era verlos juntos. El ser absoluto y Brian Crowley. No podía ser casual, tenía que estar conectado obligatoriamente. Había sido un alto mando en Roswell, y si esos seres realmente existían, tendría que saber algo al respecto.
aunque no era muy optimista con el hecho de que ese hombre le recibiera, y aún menos que les dijera algo referente a ningún asunto relacionado con el Área 51. Era alto secreto y hacerlo sería una traición a su país. Pero, que perdían intentándolo, pensó. Además, si finalmente Laura estaba en lo cierto, y de alguna manera Annie desde el más allá estaba comunicándose con ella para advertirla de algo, y quería que buscara a Brian Crowley, este tendría algo que contar. Estaba divagando desde luego, aunque pronto saldría de dudas. Laura abrió los ojos. Durante un par de segundos estuvo desorientada, pero en un momento supo dónde se encontraba. Enfrente de ella estaba la chimenea y en la repisa una lámpara de aceite. A su izquierda una mesa camilla con un paño verde, y rodeándola un par de sillas de esparto. Detrás de todo esto una ventana que daba al exterior. Entraba algo de luz por ella, era un resplandor producido por el fuego, al menos eso es lo que parecía. A su derecha, había una mesa alargada al fondo de la habitación, y detrás otra ventana que daba a un patio interior. Se encontraba en esa maldita casa Peralta. Había vuelto de nuevo a Taurines. Se incorporó del destratalado sofá en el que estaba sentada y comenzó a llamar a Annie. Debía estar cerca dada la experiencia que tenía con los sueños anteriores. Estaba claro que era otra de esas pesadillas, una lucida, porque era tan real que juraría estar allí realmente. Annie. ¿Estás aquí?, gritó. Nadie respondió a su llamada. Se dirigió hacia la ventana que daba a aquella plaza. Por ella pudo ver una gran hoguera y a los lugareños sentados frente a ella. Reconoció la escena inmediatamente. Estaba de nuevo en ese momento concreto en el que estaban torturando a ese desgraciado. Salió a la calle y fue hacia allí. Vio a Annie de inmediato, estaba arrodillada junto al psicópata que yacía en el suelo todo ensangrentado. Le habían cortado la lengua y el pene unos momentos antes. De pie juntos a ellos estaba el alcalde disfrutando de aquella carnicería. Ya sabía lo que pasaría a continuación. La vez anterior fue incapaz de mirar. Ahora no podía dejar de hacerlo. Por alguna razón que no entendía le era imposible mirar hacia otro lado. Algo la obligaba a mirar. Su hermana le introdujo los dedos en las cuencas para arrancarle los ojos de cuajo. Los alaridos de ese hombre eran desgarradores. En ese momento tenebroso, se fijó en algo mientras el hombre gritaba que le llamó la atención. Tenía a su alrededor una especie de aura de color oscuro. Era un tono púrpura tirando a negro y a cada alarido la energía flotaba en dirección hacia el alcalde. A Annie también la circunvalaba un tipo de halo parecido al de ese hombre. Mientras le arrancaba los ojos se podía vislumbrar cómo esa energía se desplazaba hasta donde estaba Pons. El terror más infinito se apoderó de la chica cuando comprobó que en el lugar donde antes permanecía el alcalde, ahora había un extraño y terrorífico ser. Guardaba un parecido asombroso con los grabados de aquellas entradas de internet, donde había consultado esas 3 palabras marcadas en la madera. Era una criatura gris de 2 metros de alto con unos ojos blancos y unos afilados dientes. Era tan siniestro e inquietante que solo el hecho de mirarlo le producía un pánico aterrador. La energía iba a parar directamente hacia su boca absorbiéndola totalmente. Entonces Annie la miró directamente y mostrando las órbitas que acababa de extraerle al hombre, le gritó: «No dejes que me coman, Laura. Tienes que matarlos a todos». La joven se despertó gritando. Seguía en el monovolumen junto a Matty, que casi pierde el control del vehículo por el sobresalto que le causó la chica al despertar. «¿Qué ocurre?», dijo asustado. «He tenido otro sueño», respondió Laura aún temblando por ello. «¿Qué has visto?». Laura no le contestó inmediatamente a la pregunta, por el contrario dijo: «Hay algo que jamás he contado y que ocurrió el día que escapé de aquel maldito pueblo. Algo tan horroroso que he sido incapaz de compartir con nadie, y tampoco lo detallé en el libro». Hizo una breve pausa y luego prosiguió. «Obligaron a mi hermana a arrancarle los ojos al hombre que nos había perseguido. Lo hizo con sus propias manos, y lo hizo por mí, para salvarme. Gracias a ello hoy estoy aquí contándotelo». Le explicó al mismo tiempo que unas lágrimas resbalaron por su bello rostro. Mateo la escuchaba con una expresión de repugnancia al visualizar la escena en su mente. Laura continuó hablando. «Convirtieron a mi hermana en una salvaje, en algo que no era. Hizo algo tan terrible que solo espero que tuviera el tiempo necesario para perdonarse antes de morir. No quise que nadie supiera lo que la obligaron y que finalmente tuvo que hacer. Seguro que fue así, Laura. Lo hizo por su amor hacia ti, no lo olvides nunca». La consoló. «Lo sé». «¿Qué has visto en ese sueño?», le reiteró la pregunta anterior. «Aún será aterrador. Estaba absorbiendo la energía que rodeaba a mi hermana. Se la estaba comiendo aunque no en el sentido que imaginas, más bien era como si estuviera devorando su alma. No lo sé, aún no entiendo nada de lo que significan todos estos sueños y de lo que me quieren advertir», dijo Laura en la más total de las incertidumbres. Un violento golpe en la parte de atrás del monovolumen les sacó de la carretera en ese mismo instante. Al precipitarse el vehículo al arcén volcó dando varias vueltas de campana hasta quedar inmóvil fuera del asfalto. La violencia del golpe fue tal, que Mateo no pudo hacer nada por evitar el fatal desenlace. Les había cogido por sorpresa, y ahora, el vehículo en donde viajaban reposaba boca abajo, en el desnivel que tenía aquel arcén con el terreno inmediatamente a su lado. Una furgoneta de color oscura se detuvo junto al coche siniestrado. 2 tipos se bajaron de ella. Laura no perdió el conocimiento, sin embargo Mateo no se movía. El cinturón de seguridad la salvó de una muerte segura.
Estaba suspendida boca abajo en su asiento, pero fijada perfectamente al mismo. Pudo soltarse cayendo al techo del vehículo debido a la gravedad. En ese mismo momento la sangre comenzó a chorrearle por la cara. Una profunda brecha en su ceja derecha le impedía ver con claridad. Era tan abundante que emanaba de la herida descontrolada. «Matty, ¿me oyes?», le gritó zarandeando su cuerpo. Este no se movía. «Oh, Dios mío», exclamó fuera de sí, creyéndole muerto. En unos segundos se dio cuenta de que aún respiraba. También tenía el rostro ensangrentado. Un fuerte golpe en la nariz se evidenciaba de forma tajante. El hueso lo tenía totalmente hundido y un reguero de sangre le tapaba media cara. Mateo estaba anclado al asiento por el cinturón. No quiso soltarle, podría tener la espalda dañada, pensó. De un momento a otro vendrían a socorrerlos y decidió no tocarle. Ella siempre había sido muy lúcida y coherente aún en momentos agónicos. Escuchó a alguien que se acercaba al accidente. «Socorro, ayúdennos», gritó. Una de las puertas se abrió y sintió como alguien tiraba de ella para sacarla del monovolumen. «Mi novio está en el coche», dijo cuando la extraían del mismo. Una capucha de tela le tapó su cabeza en ese instante. Al mismo tiempo sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Laura perdió el conocimiento. Una multitud de personas lucían sus tempraneros bronceados de mayo en los variados establecimientos del paseo marítimo. El reloj marcaba las 1:50 de la tarde, y las mesas que ocupaban la zona estaban repletas de gente que almorzaba frente al mar azul del Mediterráneo. Hacía un maravilloso día que invitaba a disfrutar de sol y playa en aquella localidad costera en la provincia malagueña. Roberto Minda pudo acceder con su coche por la calzada junto a aquel paseo. Miró su GPS y estaba cerca del lugar de la cita con la pareja. Ya debían estar esperándole y se apresuró a llegar hasta el sitio convenido. Llevaba un halo de impaciencia alrededor del ya, que esperaba el momento de estar frente a Brian Crowley. Deseaba saber lo que ese hombre tenía que contarles, además fantaseaba con descubrir algo sobre Roswell. Al menos le iba a preguntar sobre el tema y solo ese hecho le sumía en un estado agudo de nerviosismo e impaciencia. A varios cientos de metros de la costa, en un paraje boscoso donde abundaba la vegetación y rodeada de pinos, estaba la vivienda del señor Crowley. Era un chalet muy grande. Tenía 2 plantas y estaba rodeada por un vallado de hormigón que circunvalaba la vivienda. Era una zona residencial y se veían más casas de características parecidas, separadas a escasos metros entre sí. En la separación habían unas callejuelas que se comunicaban unas con otras y conectaban aquellas viviendas de la urbanización. Llegó hasta la que se suponía era la de ese hombre según los datos de los que disponía. Observó por los alrededores en busca de la pareja, aunque sin éxito. Le pareció extraño ya, que deberían haber llegado hace horas. Cogió su teléfono y marcó el número perteneciente a Laura. Estaba apagado. Empezó a preocuparse, una sensación extraña se apoderó de él en ese momento. Los malos presagios invadieron su mente. El número del muchacho no lo tenía, así que decidió esperar un poco más. Puede que se retrasaran por alguna poderosa razón y que el teléfono se hubiese quedado sin batería. Pensó. Laura recobró el conocimiento. Se encontraba en el suelo de un vehículo en marcha. La capucha no la dejaba ver nada a su alrededor. Estaba en la más absoluta oscuridad, y un miedo atroz se apoderó de ella en ese agónico momento, ajena a lo que estaba ocurriendo. En cuanto se repuso de la desorientación por la situación en la que estaba, se dirigió a las personas que la tenían secuestrada en contra de su voluntad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Pero nadie le contestó. El rugido del motor continuaba y aquella furgoneta seguía guiándola hacia un lugar incierto. El pánico se iba apoderando poco a poco de ella, ya que no alcanzaba a comprender por qué se la habían llevado del lugar del siniestro dejando a Matty moribundo. Mientras estaba tirada en la parte trasera de la furgoneta, y mediante un hueco a la altura del cuello en la capucha, pudo ver un taser tirado debajo de uno de los asientos de delante. Se dio media vuelta, tenía las manos atadas a la espalda. Tuvo que hacer una maniobra complicada, pero al final consiguió cogerlo y guardarlo en la parte de atrás de su pantalón, sin que esos hombres lo advirtieran. 15 minutos más tarde el vehículo disminuyó la marcha para entrar a una nave industrial. El conductor detuvo el motor y Laura escuchó cómo los hombres bajaban de la furgoneta. A los pocos segundos abrían la puerta lateral que daba acceso a la parte de atrás donde la tenían atada y encapuchada. Sin decir nada la sacaron y la llevaron dando unos cuantos pasos hasta una silla. Acto seguido la obligaron a sentarse y le quitaron la capucha que la tenía a ciegas. Al mismo tiempo la fijaron al asiento con cinta de precinto que le inmovilizó las piernas. Un segundo después de liberar su rostro con el consecuente deslumbramiento por la luz, se vio en mitad de una nave muy grande sin apenas nada en su interior. Solo la silla donde estaba sentada y 2 personas de pie frente a ella que la observaban. ¿Quiénes son ustedes?, dijo. Uno de ellos esta vez sí le respondió. Hombres de negocio, espetó el que parecía que mandaba. El otro hombre era más voluminoso. Parecía un guardaespaldas. Este no decía nada y la pose que tenía era de protección hacia el primero. Me han pedido que la trajera aquí y eso es lo que he hecho. Me dedico a esto, entre otras cosas. Le explicó. Soy un proveedor y el cliente la quería a usted aquí. ¿Quién? ¿Y para qué?, preguntó totalmente aterrada y confusa. Eso no lo sé, y tampoco me interesa. Solo hago lo que me piden y no pregunto. El teléfono del grandullón comenzó a sonar. Este respondió a la llamada y acto seguido le pasó el celular al otro hombre.
Señor Diony, es el cliente. Le informó. El tal Diony cogió el móvil y durante unos pequeños instantes oyó a la otra persona de la línea. A continuación, dijo. Sí, ya está aquí. ¿Tarda mucho? Le preguntó. Pero acto seguido, sin dar más explicaciones, le colgó. Gilipollas. Profirió ante la falta de educación de su interlocutor telefónico. Si no pagara bien le pegaba 4 tiros a este gilipollas. Apostilló. Laura estaba aún más aterrada con esa llamada. Tenía que ver con todo lo demás que estaba aconteciendo en los últimos días. No encontraba otra explicación. ¿Pero por qué? Tendría que guardar relación con lo que estaba pasando, aunque no encontrara una respuesta coherente en estos momentos, pero algo le decía que muy pronto iba a salir de ese mar de dudas en el que se encontraba. Por favor, déjenme marchar. Les pidió. El hombre, lejos de complacerla, solo le dijo al verla sangrar por su ceja. Siento haberla cogido así de ese modo. Pero este energúmeno que tengo a mi lado se pasó un poco al golpearles. Mi intención no era hacerles volcar tan violentamente. Solo quería echarles de la carretera y obligarles a parar, pero por culpa de este inútil casi nos quedamos sin cobrar el trabajo. Le explicó mientras el hombre voluminoso miraba hacia abajo por la reprimenda. Por su amigo no se preocupe, los servicios de urgencia llegarían pronto y estará bien. La consoló. Que no me preocupe, dice. Puede que esté muerto mientras yo estoy aquí sentada. Le gritó. Un hombre trajeado entró en ese momento al interior de la nave. Llevaba consigo una especie de funda de color negra parecida a las que protege un grabado o cuadro, aunque era de tela. Medía aproximadamente algo más de 1 metro y lo llevaba sujetándolo con los 2 brazos. El extraño se acercó al resto de los que estaban en la nave sin articular palabra alguna. Mientras tanto, Laura llevaba un rato intentando deshacer el nudo que le ataba sus manos a la espalda de la silla. Ya tenía algo de holgura para sacar una de ellas, aunque de momento no lo hizo. Cuando el trajeado llegó a la altura de Diony y del hombre voluminoso, les entregó un sobre, y después de comprobar su interior se marcharon de allí sin decir nada más. Ahora estaban ellos dos solos. ¿Quién es usted?, le preguntó ella. El trajeado no dijo nada en absoluto. Por el contrario, abrió la extraña funda de tela para dejar ver lo que había en su interior. Eran sendos tubos, pero de metal plateado y macizos de unos 15 o 20 centímetros de grosor aproximadamente. Los puso en el suelo de forma paralela, dejando 1 metro de distancia entre ellos. Como si fuera una portería de fútbol. Entonces sacó una especie de diapasón y golpeó con él uno de ellos. Un tintineo se oyó en el instante que lo hizo. Esa nota melódica que el diapasón produjo provocó una reacción en estos que comenzaron a vibrar levantándose del suelo unos centímetros. Laura estaba estupefacta viendo aquello. Desde luego no podía ser de este mundo. Estaban levitando, y en el espacio central se podía vislumbrar, aunque de forma muy tenue, una especie de campo vibratorio que emitía una especie de ondas. Estas eran similares a las que produce una piedra cuando se arroja al agua. ¿Qué era aquello?, se preguntaba. Aunque estaba muy claro que lo había traído para usarlo contra ella fuera lo que fuese. ¿Qué va a hacerme? Hable, exclamó aterrorizada. El extraño se dirigió hacia Laura a continuación sin mediar palabra. Se colocó detrás, le dio media vuelta a la silla y comenzó a arrastrarla con ella dirigiéndola directamente hacia esa especie de puerta. Mientras lo hacía, Laura liberó una de sus manos y cogió el taser que se había guardado en la furgoneta. El hombre la arrastraba mientras miraba hacia atrás teniendo cuidado de no atravesar aquel dispositivo. A tan solo medio metro de aquellos postes, la chica le propinó una descarga a la altura de la pelvis. Solo tuvo que alargar un poco la mano para llegar hasta él. El hombre, al recibir la electricidad, cayó inmediatamente al suelo introduciéndose dentro de ese extraño portal. Era una puerta dimensional. Tenía medio cuerpo dentro, pero tenía sujeta fuertemente la silla y la descarga le había agarrotado sus manos impidiéndole soltarla, así que comenzó a arrastrarla con él. Pudo sujetarse a uno de los postes de metal para no entrar completamente dentro de esa extraña entrada dimensional. Tenía medio cuerpo dentro junto a la silla, y solo una de sus manos evitaba traspasarlo del todo. Lo que vio allí fue lo más desesperanzador que había visto o sentido en toda su existencia. Era otro mundo. Lo más tenebroso que hubiera podido imaginar. Era oscuro, el cielo que se vislumbraba estaba repleto con unas nubes negras que escupían, unos infinitos y continuados relámpagos y truenos. Se veían personas en lo que parecía un campo sembrado de gente enterrados de cintura para abajo. Los sonidos de lamentos eran aterradores. Había miles, quizás cientos de miles, unas encima de otras gritando y sollozando en una estampa siniestra y apocalíptica. Era tan surrealista y tan infernal que no tuvo dudas. Aquello era el infierno. Cogió el taser que llevaba aún en la otra mano, lo sacó de aquel mundo tenebroso, y tirando de su cuerpo hasta casi salir por completo, le propinó una descarga al tubo en el que se sostenía. Al hacerlo dejó de vibrar y la puerta dimensional se cerró al instante. Laura quedó seccionada a la altura de la cintura. Como si una cuchilla la hubiese cortado de cuajo. Al cerrar la puerta dimensional, la parte de ella que aún permanecía dentro se quedó allí. Un instante después de eso, le pasó toda su vida por su mente en un segundo, luego dejó de respirar.